es un privilegio enorme poderles saludar a través de este medio, a través de esta plataforma, a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Sigo y mantengo en el buen sentido, le tengo envidia, hermano Alberto, por ese matecito que se está tomando. Hace unos años tuve la oportunidad de poder tomar un mate, no en la forma como lo está tomando él, pero me las ingenié para poderlo aprovechar a su máximo. Hermanos, es un privilegio, ya como lo decía el hermano, que lo felicito, son muy pocos los que pueden pronunciar mi nombre, pero qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios a través de este medio. Hoy no hay ni un pero que valga para todos aquellos que no han querido escuchar del Señor. Hemos tratado de cubrir todos los medios para poder hablar del amor de Cristo. Así que no hay pero que valga. Vamos a la palabra del Señor. Quiero hablarles con un tema muy sencillo, pero muy poderoso. Nuestro refugio es Cristo. Así es el tema de ahora. Grábeselo muy bien en su mente. Nuestro refugio es Cristo, y quiero que me acompañe el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Lo leemos como está escrito y dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Yo creo que en más de alguna ocasión hemos leído esta porción bíblica, y en lo personal me impacta mucho. Recuerda, nuestro refugio es Cristo. Creo que como creyentes y como hijos de Dios, a través de nuestra vida cristiana y el tiempo que tenemos de haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos reconocido que nada es fácil. Hemos tenido que enfrentarnos a diferentes dificultades, adversidades, donde nuestra fe se pone a prueba. Y podemos decir que si estamos hoy en pie y si tenemos vida, es por la misericordia de Dios. Pero a veces es importante seguir recordando que nuestro refugio es Cristo. Y me llama mucho la atención este pasaje bíblico, este momento en que los discípulos estaban pasando, porque justamente unos versículos antes, Jesús estaba hablándole a todos aquellos que le querían seguir. Jesús hace una referencia muy maravillosa en el versículo 20 y dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es muy maravilloso poder contrastar ambos aspectos. Uno, donde Jesús les dice a sus discípulos, a todos aquellos que le querían seguir: miren, en pocas palabras y parafraseando, no va a ser fácil. En ningún momento va a ser fácil. Y justamente versículos después, a mí me encanta llegar a este tipo de contrastes. Vemos cómo Jesús calma la tempestad. Los discípulos le siguen, suben a la barca con Jesús, y se viene una gran tempestad. Y en base a esta palabra, hermanos, quiero que entendamos algunos aspectos. Quiero ser muy objetivo con esto. Hay 4 aspectos que esta porción bíblica nos enseña. Número 1, la Biblia nos habla de que Jesús dormía. Mateo 8:24, Marcos 4:38 y Lucas 8:23 hacen la misma referencia y hablan de este mismo suceso en sus propias palabras, por supuesto, pero estos 3 evangelios describen una actitud de Jesús, y Jesús dormía. Es impresionante, como lo mencionaba, cómo estos 3 evangelios hacen la similitud y llegan a la misma conclusión. Jesús dormía.
Mientras los discípulos estaban desesperados por la tempestad que se había levantado, que para haber llegado a tal punto de esa desesperación y esa preocupación, yo me puedo imaginar que esa tempestad pudo haber estado muy fuerte. Como hoy en día muchos de los creyentes, de los que estamos aquí, hemos tenido que enfrentar tempestades difíciles. Pero a través de esta pregunta, a través de esta conclusión, yo me hacía una pregunta: ¿por qué Jesús dormía? Yo pude haber sacado muchas más conclusiones, pero entre algunas de ellas se las quiero mencionar. Jesús representa su ausencia en la tierra y la necesidad de que nosotros le busquemos a Él constantemente. Jesús se muestra como el silencio que sentimos cuando buscamos desesperadamente por una solución a nuestros problemas. Jesús se muestra como la gran deidad que es, sabiendo que Dios sabe lo que está haciendo sobre nosotros. Y podría sacar muchas más conclusiones del por qué Jesús dormía. Pero una de las que más me encantan es que Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Jesús estaba preparando una enseñanza maravillosísima para sus discípulos. No solamente representa cansancio físico, porque probablemente Jesús venía de hacer una gran tarea. El que Jesús durmiera en ese momento, justamente en ese momento, era porque él perfectamente sabía lo que estaba haciendo con sus discípulos. Nosotros hemos pasado en muchas ocasiones momentos difíciles donde sentimos que el Señor no escucha nuestras plegarias, no vemos una acción de parte de Dios a favor de nuestras circunstancias. Sin embargo, eso no significa que Dios se haya olvidado de sus hijos, no significa que Él no ha escuchado nuestras oraciones, todo lo contrario, Él sigue teniendo el control de nuestras vidas, como lo seguía teniendo justamente en ese momento de la tempestad. Es maravilloso comprender la soberanía de Dios, que contempla el que Él sabe perfectamente cómo, cuándo, dónde y por qué Él hará. Y esto, hermanos amados que me escuchan y que me ven, deberían de darnos un llamado a nuestro corazón para entender que a veces las circunstancias difíciles van a agobiar nuestra vida, pero Dios siempre sabe perfectamente lo que está haciendo con sus hijos. Hace algún tiempo, una de las ancianitas de la iglesia me decía: pastor, yo lo veo muy joven a usted, me dice, pero no sé por qué le tengo tanta confianza. Para los que no saben, tengo 27 años y apenas tengo 1 año, 8 meses de estar en el ministerio pastoral. Y me decía ella, se acercaba y me decía: pastor, yo estoy pasando una circunstancia difícil, no sé qué hacer, me he desesperado y no sé por qué se lo estoy diciendo a usted, si usted es tan joven. Y le digo a ella: mire, Dios sabe perfectamente cómo lleva las cosas. Ese episodio no fue tan difícil de tratarlo y aconsejarlo, pero de repente alguien me llega y me dice: pastor, la persona que yo más amaba acaba de fallecer. Ya es otro panorama. ¿Cómo yo le digo a esta persona: tranquilo, Dios sabe qué es lo que está haciendo? Yo hubiese estado en su lugar, quizás para mí esas no hubiesen sido palabras de consuelo. Pero como creyentes debemos de entender que realmente Dios sí sabe lo que está haciendo. A veces en los momentos más duros y más difíciles, más desgarradores de nuestro corazón, podemos entender y deberíamos de entender que Dios está obrando a favor de nosotros, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos como nosotros queremos. Yo siempre menciono esto: el hecho de que usted se despierte cada mañana es un milagro por el cual nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Quizás no vemos la respuesta a las peticiones que tanto le hemos pedido al Señor, pero el Señor sigue obrando con nosotros, nos sigue dando vida, salimos de nuestras casas hacia el trabajo, regresamos con bien. El Señor ha cuidado de sus hijos. Tenemos el pan de cada día, tenemos con qué alimentarnos, tenemos la libertad de adorarle, tenemos salud. Son milagros por el cual debemos de agradecerle al Señor.
Justamente los discípulos no estaban entendiendo ese aspecto. Ellos contaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Todopoderoso. Y sin embargo, ellos estaban asustadísimos. Y eso me llega al segundo aspecto. Los discípulos buscan de Jesús desesperadamente. Tanto Mateo 8:25, Marcos 4:38, Lucas 8:24 nos hacen la misma alusión, que los discípulos salen de prisa, buscan a Jesús, despiertan a Jesús porque Jesús dormía. Y lo mencionaba, la representación de que Jesús dormía no significa de que su agotamiento físico, sino también que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Hago un paréntesis y hago una pregunta en todo esto. ¿Jesús sabía lo que iba a pasar al subirse a la barca? Claro que sí. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar al subirse a la barca. Ahora, los discípulos corren desesperadamente a buscar a Jesús y vemos la desesperación de los discípulos, vemos la aflicción y el temor que agobiaba a los pobres hombres que acompañaban a Jesús. Me imagino que quizás temían por perder sus vidas, quizás algunos pensaban por su familia, y esta es una conclusión que yo saco personalmente al ver la desesperación que estos pobres hombres tenían al ver la circunstancia en la que ellos se encontraban. Sin embargo, este aspecto, cuando los discípulos buscan a Jesús, es el que nosotros deberíamos de adoptar siempre. No justamente en los momentos difíciles, sino en todo momento debemos de buscar a Jesús, tal cual como los discípulos lo hacían, pero no porque estaban en un momento agobiante, sino porque debemos de comprender lo siguiente: usted y yo sin Jesús, sin Dios, no somos nada. Podríamos Yo mencionaba esto a los jóvenes el día de ayer y les decía, por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar cosas, pero les aseguro que si lo hubiésemos hecho tomados de la mano de Dios, hubiesen sido mejores. Y esto es así, para el creyente, de la mano de Dios todo es mejor. Si nosotros buscamos constantemente a Dios, si nosotros acudimos a Él no solo en los malos momentos, sino en los buenos, entonces comprendemos que Él es poderoso y que desde el momento de que Él nos ha dado vida, Él sabe perfectamente qué propósito quiere cumplir con nosotros. Los discípulos se encontraban en un escenario sumamente difícil, no sabían qué hacer. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiera estado en ese escenario? Yo creo que así como somos los exploradores que nos gusta gritar de vez en cuando, creo que más de alguno hubiese gritado más de la cuenta, otros se hubieran desesperado, pero comprendemos también la parte humana. Esto es algo que debemos de analizar. Como seres humanos tendemos a preocuparnos, tendemos a desesperarnos. Y esta es la diferencia con los que están en el mundo y con los que estamos en Cristo. Nosotros contamos con una ayuda maravillosa. Los hijos de Dios contamos con una seguridad hermosa, suprema, poderosa. Todo lo contrario a los que están en el mundo. Y este debería de ser un punto de reflexión para todos los creyentes, porque nuestro refugio es Cristo. Y el tercer aspecto que quiero mencionarles es el milagro que Jesús hace al momento de levantarse y ver la desesperación que había en los discípulos. Mateo 8:25, Marcos 4:39, Lucas 8:24 nos hacen la misma mención del milagro que hace Jesús. Es maravilloso la autoridad que Jesús tiene. Se para y le habla al mar y a los vientos y se detienen. Hay una grande bonanza, como lo describe la palabra de Dios. Es justamente lo que Dios hace con los creyentes también. Para Él no hay nada imposible. En medio de los problemas difíciles, Él da grande bonanza. Él da paz, no como la que el mundo da, sino solamente la que Él puede dar a nuestros corazones. Él nos da seguridad. Es impresionante cómo Jesús muestra su poder y su autoridad sobre todo y por todo. Y el mismo Jesús que lo leemos a través de los evangelios
Es el mismo Jesús que sigue actuando en todo el mundo. Para Él no hay nada imposible. Su poder sobrepasa nuestro entendimiento. Su milagro siempre será a su manera y en su tiempo y como Él lo quiera hacer y donde Él lo quiera hacer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir confiando en el Señor y tener paciencia. A veces nosotros nos desesperamos. Me recuerdo, y quiero contarles esto en forma de testimonio, para el tiempo de la pandemia, acá en El Salvador, entramos a cuarentena. Me recuerdo que esos fueron los meses quizás más bendecidos que pude haber estado. Eh, Estaba en la casa pastoral, estaba solo. El lugar donde yo estoy pastoreando no es nada fácil. La gente es súper difícil, pero me recuerdo que de la nada aparecía gente que yo no conocía, entregaba víveres. De repente aparecía gente que ni en mi vida la había visto y hasta la fecha no la he vuelto a ver. Entregaban canastas básicas y me decían, pastor, yo sé que usted es joven, no se preocupe, aquí tenemos esto para usted y esto para la iglesia. Fue una cosa hermosa. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando nosotros nos dedicamos al Señor completamente y entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios, siempre vamos a estar seguros en las manos de Dios. Los discípulos quizás no comprendían al 100% esta seguridad, pero Jesús siempre iba a cuidar de sus hijos. De igual manera es impresionante cómo Jesús enfatiza, y si hay algo que a mí me encanta, es que en los 3 evangelios, eh, eh, Jesús hace cosas maravillosas. Y el cuarto aspecto que quiero hablarles en esta mañana, en esta noche, estoy pensando que estoy domingo en la mañana. Perdonen, hermanos, pero en esta noche, el cuarto aspecto que quiero mencionarles es que Jesús enfatiza sobre tener fe. Y me llama mucho la atención porque Mateo lo hace de esta manera. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En Marcos lo dice de la siguiente manera: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en Lucas, ¿dónde está vuestra fe? La pregunta es, ¿qué nos quiere enseñar los escritos y el mismo Jesús a través de ese escenario? Número uno, no importa lo que está pasando, pero siempre nuestra fe va a ser puesta a prueba. Número dos, ante todo, nosotros debemos de entender que nuestra fe se debe desarrollar y se debe de mantener. Y número tres, la importancia de mantener la fe ante las circunstancias difíciles. Mis amados hermanos, hay 4 aspectos que los quería compartir con ustedes en esta noche. Jesús duerme, pero no significa que Él se olvida de nosotros, no. El que Él durmiera significa que su soberanía sobrepasa todo entendimiento humano. Número dos, los discípulos acuden a Él. Es lo que nosotros debemos de adoptar, tanto en los buenos y en los malos momentos. Buscar de Dios, tener esa sed de Dios. Y me encanta porque los lunes de bendición, quizás muchos de ustedes, que es el inicio, como decía nuestro hermano José, el inicio de la semana laboral. Y a veces es difícil salir de un fin de semana tranquilo, alegre, venir de gozarnos del Señor y entrar un lunes de labores y a veces el día se torna un tanto pesado. Sin embargo, ustedes lo están sacrificando, el desgaste físico, y qué bueno, qué bendición. Número tres, los milagros de Dios siempre están tan latentes como cuando los hemos leído en los evangelios. Los milagros de Dios siguen y seguirán hasta donde Él los permita, para los creyentes, para los que tienen fe, para los hijos de Dios, y nos enseñan que para Él no hay nada imposible. Y sobre todo también Jesús nos enseña a que cada día nuestra fe vaya de aumento en aumento. Dios jamás se equivoca con lo que hace, mis estimados hermanos. Y es maravilloso que desde los tiempos antiguos Jesús nos enseña con ejemplo que ante toda dificultad no estamos solos. Dios siempre hace milagros. Su silencio no significa abandono, sino desarrollo de fe. No hay nada imposible para Dios.
Y Dios siempre debe ser nuestra prioridad en todo momento. Quiero terminar contándoles una breve historia. No sé si más de alguno de ustedes ha escuchado esta historia, pero quiero comentárselas porque va muy acorde a lo que he estado hablando. Se cuenta de un reino, obviamente un rey que se quejaba por todo y cada vez que pasaba algo, él se quejaba y dentro de sus siervos había un siervo cristiano y él mantenía una frase: mi Señor Dios es bueno y él sabe lo que hace. Y cada vez que algo le pasaba al rey, aparecía el siervo cristiano y le decía: mi Señor Dios es bueno y él sabe lo que hace. Y el rey se calmaba. En una ocasión están manipulando unas armas porque querían salir de cacería. El rey se corta el dedo. ¿Y quién cree usted que aparece? Exacto. El siervo cristiano aparece y le dice: mi Señor Dios es bueno y él sabe lo que hace. Paréntesis, ¿qué hubiese hecho usted si usted hubiese sido dañado y alguien le llega y le dice: tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien? Creo que sus expresiones lo dicen todo, hermanos. Obviamente el rey, enfurecido por lo que había pasado y que el pobre siervo se había acercado y le hubiese dicho que no se preocupara porque Dios sabía lo que estaba haciendo, se enojó tanto que al pobre siervo cristiano lo manda al calabozo. Pasado un tiempo, el rey decide pues hacer una expedición a lo más profundo de la selva. Los caníbales los capturan y luego de capturarlos, el rey fue testigo como cada uno de sus siervos y de sus soldados fue asesinado y consumido por los caníbales. Y cuando solo estaba el rey, se dan cuenta que al pobre rey le hacía falta un dedo. Entonces los caníbales lo dejan libre porque para ellos era impuro comerse a alguien así. Y mientras el rey iba camino a su reino, iba pensando sobre aquel siervo cristiano. Dios es bueno y él sabe lo que hace. Si no me hubiese cortado este dedo, los caníbales me hubieran comido. Llega al reino alegre, contento, lo reciben, lo arreglan, lo limpian, lo bañan, le ponen la mejor vestidura y estando él en su trono, se recuerda de aquel pobre siervo cristiano y lo manda a llamar. Cuando aquel siervo cristiano aparece, el rey lo abraza alegre y le dice: tú tenías razón, Dios es bueno y él sabe lo que hace. Si yo no me hubiera cortado el dedo, a mí los caníbales me hubieran comido. Pero el rey le pregunta al siervo cristiano: pero ¿tú cómo me compruebas que Dios es bueno y él sabe lo que hace? Aquel siervo cristiano le dice al rey: mi señor, si usted no me hubiese mandado al calabozo, yo hubiera ido con usted a la expedición y a mí sí me hubiesen comido los caníbales. Mis amados, Dios es bueno y él sabe lo que hace aun cuando no lo entendamos. No olvide que él tiene el control de nuestras vidas. Por muy fuerte que sea la tempestad, por muy grave que sea el problema o la circunstancia, por mucha escasez que haya, Dios es bueno y él sabe lo que hace. Y él es nuestro refugio. Dios le bendiga.